Les hablábamos más temprano de una serie de movilizaciones y paros que tienen lugar en el día de hoy o que tendrán lugar en el día de hoy, los convocados por los gremios de la enseñanza, ya profundizaremos sobre eso, el convocado por la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y también hay un paro nacional médico convocado por el Sindicato Médico del Uruguay en las dependencias de ACE. Los hospitales y las policlínicas públicas. Por eso le hemos pedido muy temprano al doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico, que nos acompañe unos minutos. Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Miguel? Un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Doctor, con muchísimo tiempo planificaron ustedes este paro con fecha y detalles. ¿Esperaban algo de parte de ACE o del gobierno y por eso la antelación? Sí, de ambos. Sí, este paro fue determinado ya con más de un mes de anticipación, tanto por la Federación de Funcionarios como por la Federación Médica del Interior, como por nosotros. Estamos en un proceso muy intenso de negociación por el articulado de la rendición de cuentas, pero bueno, con los cambios políticos que hubo en el directorio de ACE, todo eso complejizó y enlenteció el proceso de negociación, que debería haber tenido lógicamente otro dinamismo. Nosotros estábamos ya desde el verano con el director anterior estábamos abordando estos temas, pero bueno, se precipitaron los acontecimientos de tal manera que la negociación ahora está en una etapa vertiginosa, pero en la cual todavía no tenemos los resultados que aspiramos. Por otra parte, las señales desde el Poder Ejecutivo para los gremios médicos y para los trabajadores de salud son nefastas. El espacio fiscal para ACE es prácticamente nulo. Lo central de nuestra reivindicación, fundamentado en la equiparación salarial o avanzar hacia una equiparación salarial público-privada con un mecanismo de asegurar una calidad asistencial similar en una de uno y otro lado, ¿no? En el prestador público y en los prestadores privados, y como parte esencial de la calidad se ve alejada en un horizonte temporal con las señales que nos da el Poder Ejecutivo, y no solamente que se aleja, sino que entendemos que estas señales contribuyen a que eso empeore, porque la migración de recursos humanos es inevitable por la foto que hoy tenemos ya en el mercado laboral desde el punto de vista médico. Gustavo, entonces, sí. Tú sos médico, sos del sindicato médico, pero también hoy el paro es de funcionarios. Los funcionarios, por ejemplo, claramente dicen: no hay ningún tipo de aumento en esta rendición de cuentas y hace años que no nos dan lo que necesitamos para los aumentos. Entonces uno imagina al funcionario de salud pública cobrando el sueldo todos los meses y siendo el mismo sueldo. Ahora, en los médicos es bastante más compleja la situación, porque no es un funcionario, no todos cobran lo mismo, algunos cobran por acto médico, otros cobran hay algunas tasas variables. Es decir, ustedes dicen, en algunos casos hay un 100% de diferencia con el sector privado, en otros estamos más o menos bien. Ahora, explícame un poco la diferencia entre los funcionarios y los médicos, porque también uno a veces escucha que los médicos de salud pública habían tenido una mejora sustancial, aquellos 170.000 pesos que hablaba el gobierno, como que era maravilloso, que era dedicación total, que tampoco lo querían. Abramos un poco el abanico de qué es lo que cobran los médicos, para tratar de entender. Con mucho gusto. Hay aproximadamente entre 8 y 9 mil médicos que trabajan en ACE, ¿sí? Dentro de eso es sumamente heterogéneo todo el escenario y el panorama. Primera cosa, cuando hablamos de mejora salarial, nosotros tenemos que abrir el espectro de entender qué es lo que se ha mejorado y qué es lo que no se ha mejorado tanto. Todos hemos recibido, funcionarios médicos y no médicos, los incrementos correspondientes al IPC como funcionarios públicos, eso está claro. Y sobre el IPC, la mejora del salario médico ha estado alrededor del 13% en los últimos 8 años, aproximadamente, ¿sí? Eso por encima del IPC, entonces, lo aclaramos. Por encima del IPC, pero con muchas variaciones, de tal manera que ese promedio que nosotros hemos podido abordar desde nuestra visión, se refleja en que en algunas ramas de la medicina que estaban muy sumergidas, se avanzó más. Esto no quiere decir que se mejoró, es que se avanzó en ese sentido. Partíamos de un piso muy bajo, ¿de acuerdo? Y en otras no se avanzó tanto, de tal manera que actividades como
la terapia intensiva o tal vez las quirúrgicas en algunos aspectos tienen más proximidad, sin acercarse, estando muy lejos todavía, pero sin acercarse al sector privado, y actividades como, por ejemplo, el valor hora de policlínica, de las especialidades básicas que tienen una fuerte inserción social y que trabajan en territorio con población muy vulnerable, como pediatría, medicina familiar y demás, están totalmente lejos a más de ese % de diferencia. Es decir, resumiendo un poco, Gustavo, te interrumpo a ver si lo que uno escucha por allí es más o menos. Uno dice, bueno, pero los anestesistas, te voy a poner un ejemplo, capaz que me decís que no sé, los anestesistas se llenan de plata. Y el médico que atiende en policlínica le pagan 2 mangos y tiene que atender 25 veces más personas que los privados. Esto es una cosa que uno escucha cotidianamente. ¿Tiene un asidero con la realidad o es un disparate? Respecto a ACE, no tiene asidero con la realidad. Ni los anestesistas se llenan de plata, ni se le pagan 2 pesos. Está parodiada esa frase, pero ¿verdad? Lo habrás escuchado también. Sí, claro, uno se escucha... se escuchan muchas cosas en ese sentido. El sindicato médico plantea racionalmente como motivo la equiparación salarial público-privada en un avance temporal a acordar con el gobierno y abordando, como hemos hecho en estos últimos años, y ese 13% de incremento de salario real promedio ha sido jerarquizado a aquellos sectores que estaban mucho más sumergidos. Claro. Y esos 170.000 pesos que hablaba el gobierno de, a los médicos se les va a pagar por dedicación total 170.000 pesos, que suena un buen sueldo para el Uruguay. ¿Eso qué es? ¿Es real? ¿No es real? Eso es así. Eso es la reforma del trabajo médico, que nosotros venimos trabajando con el gobierno y con las empresas en el sector privado ya desde el año 2012. Hay aproximadamente unos 800 cargos de alta dedicación en el sector privado que cobran aproximadamente ese dinero. Pero ¿qué se hace con eso? Se le pide al médico que concentre su trabajo en un solo lugar. El médico, el especialista que gana eso sumado en 4 o 5 lugares, logramos que el sistema vaya reorganizando su ingeniería de tal manera que el médico pueda trabajar, dedicarse y poner su esfuerzo y su compromiso en una institución, que es lo normal. Lo que es normal es que el 60% de los médicos de este país tengan 3 o más trabajos, que es lo que sabemos, porque eso atenta contra todo. Lo mismo pretendemos para ACE, pero ACE, que debería ser el buque insignia, porque esto es lo que más fortalecería, lo que más fidelizaría a sus recursos humanos, y particularmente en el primer nivel asistencial, no solo no ha avanzado. Cuando hay 800 cargos de alta dedicación de estas características en el sector privado, ACE tiene 30. En un cronograma acordado que ha incumplido flagrantemente desde hace varios años. Es parte del motivo por el cual nosotros estamos acá. Estamos hablando, Gustavo, hasta ahora de plata de ustedes. Claro, pero ahí estamos hablando de aproximadamente, ACE debería tener unos 300 de esos cargos, tiene 30, creo que está por llegar a 50 ahora, está en un proceso de ponerse a tiro con el calendario claro, con el cronograma que está establecido. Yo me imagino... Pero estamos hablando sí, pero jerarquizamos lo que pasa con todos los médicos, no solamente con eso. Eso es una herramienta para mejorar en un horizonte temporal mucho más alejado. Ahora estamos hablando de lo que va a pasar estos 3 años. Claro, Gustavo, de todos modos, modos, 3 años es complejo. Yo te estoy escuchando, sí, adelante, por favor. Yo te estoy escuchando y me preocupa que alguien diga, hasta ahora hablaron todo de los médicos, pero ¿qué pasa con los usuarios de la salud de ACE? Es decir, porque no sentimos una mejora. Yo esto lo escucho también, es decir, entonces exacto, yo tengo que pedir médico y no tengo que hacer esto, voy al hospital y tampoco es que ha mejorado notoriamente. Entonces, el presupuesto, los sueldos, pero ¿cuándo se ve reflejado en la gente? ¿Ustedes sienten que esto se ve reflejado en la gente? ¿Cómo está la atención? Yo creo que acá el gran perjudicado es el usuario, y todo esto, aunque sea paradójico lo que pase hoy, o pueda parecer paradójico de un paro, que es lo que pasa hoy, el gran perjudicado es el usuario, y que tiene que empoderarse en los reclamos el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene la calidad de asistencia que merece. El movimiento de usuarios, los representantes de los usuarios, tienen que empoderarse en reclamar al gobierno la calidad asistencial que se tiene en el sistema, que podemos discutir si es buena o mala, pero por lo menos que se ponga a plano, ¿sí? Que no haya carencias de médicos, que el primer nivel asistencial esté adecuadamente cubierto, que no haya que
trasladar entre departamentos a personas para resolver una cirugía, que no haya que tercerizar en el privado que se tiene enfrente cosas que se pueden resolver con recursos propios, que no haya un montón de cosas, pero además que haya calidad de la asistencia, porque una cosa es la percepción del usuario de ACE, de un médico que lo atiende con buenos modales y que cordialmente resuelve una situación puntual, y otra cosa son los indicadores de calidad de asistencial. Entonces, los 1.142 millones de la ejecución presupuestal de ACE del año pasado, nosotros entendemos que tienen que tener un mucho mejor resultado en términos de la gestión de ese dinero. Y es el usuario quien tiene que pedirlo, y quien tiene que empoderarlo. Porque no hay médicos, porque los médicos se van, porque la gestión hace que con ese dinero no se pueda retener recursos humanos y no se pueda retener enfermería. Entonces, los problemas ya vamos más allá del reclamo salarial y del reclamo de condiciones de trabajo. Vamos a la estructura misma de la institución, lo que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, la necesidad de profunda reestructura. Entendemos que el directorio ha comenzado a dar los pasos para abordar esto, pero esto es de mediano y largo plazo, para que el usuario, que es donde tenemos que mirar esto, la medicina hoy se centra en el paciente, se centra en los derechos del paciente, se centra en la persona y sus necesidades, en su lugar y en su territorio. Entonces, tenemos que girar en torno a eso. Sí, en parte está respondida la pregunta que yo iba a hacer, ¿qué se puede esperar del nuevo directorio? Pero hay una cosa que me parece una contradicción, que es, ustedes defienden que se pueda trabajar en 3 o 4 lados, y no me parece mal, pero... y por otro lado dicen que nadie puede atender con una sonrisa y bien a alguien, pero si alguien está desesperado porque se va al segundo trabajo, al tercer trabajo y al cuarto trabajo, no sé si puede... No, Miguel, yo no defiendo que se pueda trabajar en 3 o 4 lados, es un dato de la realidad, yo quiero cambiar esa realidad. Ojo que, digo, te lo dice alguien que es el rey del kiosco. No, lo entiendo, pero medicina no está bien, no es razonable, no se puede hacer una buena medicina trabajando en 4 o 5 lugares, es así. Y el paciente lo entiende, el usuario lo entiende. Es un dato de la realidad, existe el derecho al trabajo, es un derecho constitucional. Yo trato modestamente desde el lugar que me toca y con un equipo de gente y en un proceso histórico de modificar esa realidad para mejorarla y que el médico trabaje en uno, a lo sumo 2 lugares, y que sí pueda tener esa sonrisa que el usuario merece. Con respecto a esta rendición de cuentas, último presupuesto de cara al 2021, porque después se hará uno en el 2020. Y con este nuevo directorio uno tiene la impresión que el doctor Carámbula, ya con unos cuantos años encima, toma esto por una convicción política, por su relación y amistad con Vázquez, pero también se irá. ¿Qué esperan de aquí al 2020 o 2021? A ver, el doctor Carámbula comparte esta plataforma, él se ha comprometido públicamente a buscar los mecanismos para que, dentro de esos 1.142 millones que ejecuta ACE anualmente, hay bolsones de dinero no ejecutado, de su estructura, de la eficiencia del manejo del gasto, en que podamos encontrar respuestas a los planteos. El doctor Carámbula dijo una frase que yo siempre recuerdo: yo no puedo cambiar esta realidad en 2 años, pero sí puedo poner la proa del barco hacia el puerto, ¿no? Hacia el rumbo que tiene que tener. Bueno. Y eso es lo que aspiramos, con mucho pragmatismo. Y trabajamos todos para eso, Nosotros estamos dispuestos a aportar lo que nos corresponde en ese sentido. Los cambios son de largo aliento en todo esto. Pero bueno, tenemos que dar los pasos. Y ahora estamos en una situación de coyuntura que nos confronta públicamente, pero bueno, mantenemos el diálogo y veremos si podemos llegar a los acuerdos mínimos para resolver esta situación. ¿Qué posición toma el Sindicato Médico del Uruguay con respecto a la comisión investigadora de ACE y a algunos médicos que están allí denunciados? Nosotros lo que decimos públicamente y muy enfáticamente es que se laude lo que se tenga que laudar, que la justicia investigue lo que tenga que investigar, que se castigue a quien se tenga que castigar y que se paguen los costos políticos que se tengan que pagar. Si hay que pedir cargos porque se pierde confianza, porque hubieron hechos reñidos con las buenas prácticas, eso amerita que se desvincule a una dirección o que se vincule a un director de salud o lo que fuere. No defendemos
corporativamente a colegas que actuaron reñidos con la ética y con la moral. Más allá de que sea que se encuentre culpa desde el punto de vista penal o no, yo no presupongo culpa, como la Constitución lo dice, sí, y obviamente opinaremos cuando eso acontezca, si acontece. Y es lo correcto. ¿Por qué han criticado ustedes el uso del avión presidencial para traslados de pacientes? Porque, a ver, la estructura de traslados en nuestro país cuenta con diversas herramientas que no necesariamente tienen que pasar por la inversión en un avión presidencial, en un avión multiuso como el que se usó. Y bien, esa es una herramienta que mejora lo que hoy se dispone, pero es un avión adaptado, no es un avión de traslado. Lo que decimos es que la racionalidad de los traslados de pacientes críticos, nacionales e internacionales, o que en nuestro país merece un estudio mucho más profundo desde el punto de vista de la logística, y en función de ese estudio hacer las inversiones correspondientes. Ahora, bueno, como tengo un avión, lo adapto y lo pongo a disposición, nos parece que no es la manera más correcta de hacerlo. Si bien mejora lo que son los traslados con los viejos Hércules que disponen la Fuerza Aérea, que tienen una capacidad operativa mucho menor de lo que dispone sobre todo para los traslados internacionales que se han realizado por el radio de vuelo y demás. Pero nos parece que hay que avanzar de una manera mucho más racional. Gustavo, en este tema. Gustavo, la última pregunta de mi parte, por lo menos. Sí. Hoy mucha gente se va a quedar sin la consulta que tenía sacada hace mucho tiempo. Hoy, salvo las urgencias, pacientes oncológicos o alguna operación complicada, se suspende todo. Yo me pregunto, cuando la gente tenga que reprogramar al que hoy por el paro no lo atienden, ¿le dan alguna prioridad? ¿Lo atienden mejor o vuelve a llamar por teléfono y vuelve a ser el último de la fila? Bueno, eso lo va resolviendo cada institución en particular, ¿no? El paro es nacional, cada hospital tiene su realidad en ese sentido. Pero no debería haber una atención especial para la gente. A ver, porque a mí me han dicho varias veces que me cayó justo una consulta un día del paro y cuando llamé fui el mismo, era como si fuera cualquiera. Me clavaron de cabeza, porque esta es una visión también de quien hoy, yo entiendo que me clavaron de cabeza con el paro y resulta que me reprogramaron como si fuera cualquiera que no le habían hecho nada. Sí, pero eso es variable según el lugar. Vamos a abordar ese tema, tomo la inquietud, porque lo último que queremos es vulnerar derechos y realmente es de recibo la consideración. Bueno, me alegro que lo tomen en recibo, porque la verdad que es una queja de mucha gente, y ya que aprovechamos, metemos el nombre, ya que somos Poder Ciudadano, aprovechamos. Está muy bien. Si hay poder Ciudadano y nos atienden mejor o le dan prioridad a los que hoy se quedaron sin la consulta, sin la operación, los reprograman más rápido. Escuchamos y somos receptivos al respecto. Doctor Gustavo Greco, Gustavo, muchísimas gracias. Un placer, las órdenes cuando usted diga. Poder Ciudadano Radio. Indispensable para poder opinar.